Hasta ahora vinimos trabajando con las funciones cuadráticas, donde las pudimos definir también cada uno de los términos de esta fórmula. Observamos que la gráfica era una parábola que podía ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pudimos definir cuáles son los elementos principales, pero además de definirlos, los encontramos a través de distintos ejercicios. Recordamos que las raíces las buscábamos con la fórmula resolvente, donde necesitábamos los datos de A, B y C. Recordamos también cómo calcular el vértice a través de la fórmula de x del vértice y luego reemplazando para obtener el valor de y del vértice. Recordamos también que la ordenada al origen siempre es el dato C y, por ejemplo, en el caso anterior C para nosotros era -7. Y por último recordamos que el eje de simetría era igual al dato de x del vértice. Pero ahora repasando estos datos que obtuvimos del ejemplo que empezamos a trabajar hace 2 clases atrás, lo que vamos a hacer es graficar. Y lo vamos a graficar de 2 maneras distintas. La primera manera es con lápiz y papel. Sí, van a tener que trabajar en sus carpetas. Bueno chicos, para poder graficar una función cuadrática, lo que tenemos que hacer es, en principio, ¿sí?, volver a escribir o calcular, en todo caso que sea un ejercicio nuevo, los 4 datos más importantes que veníamos repasando durante estas clases, ¿sí? El ejercicio, recuerdo, era esta función cuadrática y lo que hicimos en estas últimas 2 clases fue buscar las 2 raíces, el vértice, que recuerden que tiene 2 datos, un valor en x y un valor en y, la ordenada al origen, que es siempre el término independiente, y el eje de simetría, que corresponde al mismo valor que x del vértice. Entonces, recordemos un poquito. Las raíces para nosotros son los puntos donde esta función va a cortar al eje X. Entonces, primero vamos a plantear los ejes, ¿sí? Recuerden que para plantear estos ejes hay que graduar del 1 en adelante, es decir, todos los positivos hacia la derecha y todos los negativos hacia la izquierda. En el eje Y, que es el eje vertical, todos los positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo. Y una vez que tenemos los ejes planteados, vamos a marcar las raíces. Las raíces siempre se marcan sobre el eje X. Entonces vamos a tener mi primer raíz en 7 y mi segunda raíz en -1. Una vez marcadas nuestras 2 raíces, ¿sí?, que lo voy a dejar acá, que lo marqué con este color, lo que vamos a hacer es marcar el vértice. Y tengo que recordar que para marcar el vértice, ¿sí?, este dato va a corresponder, ¿sí?, a 2 datos, a x y a y. Entonces, el primer dato es 3 en x, ¿sí? Y el segundo dato me indica que es -16. Por lo tanto, como es negativo, voy a bajar sobre este, ¿sí?, sobre este valor hasta el -16. Si fuera 16 positivo, tendría que subir. Y acá voy a colocar el puntito del vértice. Una vez que marqué raíces y vértice,
lo que voy a hacer es marcar la ordenada al origen. La ordenada al origen, ¿sí?, es el valor donde esta gráfica va a cortar al eje Y y me indica que lo va a hacer en -7. Coloco un puntito. Ya con estos 4 puntitos que nosotros tenemos, ya podemos marcar nuestra parábola. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer uniendo estos puntos, tal cual como cuando eran chicos que unían los puntos y formaban una imagen. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es formar una parábola. Entonces, 1, la ordenada con el vértice, hago la curva y subo hasta mi raíz. Esto lo extiendo y lo mismo voy a hacer con la ordenada al origen con la otra raíz y también lo voy a extender, ¿sí? Así formo nuestra parábola. Nos queda un último dato. El último dato es el eje de simetría y habíamos dicho que es la recta que divide a esta parábola en 2 partes iguales. Y como es una recta, ¿sí?, y sabemos que va a pasar por x igual 3, lo que vamos a hacer es colocar la regla o la escuadra en este caso y trazar una recta que pase por ese valor 3. Siempre esta recta va a ser vertical. Y si observamos, ¿sí?, tengo la misma distancia desde 3 hasta 7 que desde 3 hasta -1. ¿Sí? Verifiquen que este eje de simetría les haya quedado realmente a la mitad de esta función. Vamos a aprender a graficar con GeoGebra. El GeoGebra nos ayudará a poder verificar que aquello que hicimos a mano alzada lo hayamos hecho de manera correcta. Bueno, poder graficar una función cuadrática en el GeoGebra, van a abrir la aplicación, ya sea en el celular o en la computadora. Van a ir a este sector que dice entrada, ¿sí? Y acá nosotros vamos a poder escribir, ¿sí?, nuestro ejercicio, nuestra función. Les dejé acá arriba el ejercicio que nosotros estuvimos trabajando para poder graficar, pero cuando lo ingresemos en el programa, lo que vamos a tener que poner es f y entre paréntesis x es igual. Con esta calculadora que tienen acá abajo, ¿sí?, pueden colocar el cuadrado 1 x al cuadrado, muevo con las flechitas, ¿sí?, de la computadora o obviamente con el dedo en el caso del celular, menos 6x menos 7. Copié tal cual lo que decía el ejercicio en este sector de entrada. Algunas computadoras, depende de la versión, también lo pueden tener acá abajo. Bien, y van a ver, ¿sí?, que les apareció la función. Si les pasa esto, ¿sí?, cierran esta parte de la calculadora, o con la ruedita o con este sector van a alejar y van a poder ver, ¿sí?, la función ya graficada. Con el elemento elige y mueve, movemos esto que no nos interesa. Y nos quedaría ver algunos puntos importantes, ¿sí? Si vamos al primer cuadradito que dice intersección y seleccionamos la parábola y el eje X, nos van a mostrar estos 2 puntos. Estos 2 puntos para nosotros son las raíces. Fíjense que acá al costadito nos quedó -1 y 7, que son los valores de las X. Y si hacemos de nuevo con el mismo rectangulito, ¿sí?, con el mismo dato, clic en la parábola y clic en el eje Y, que es el vertical, nos aparece el punto E
que es la intersección con el eje Y o la ordenada al origen, que también se van a dar cuenta que es -7 y que también lo habíamos calculado. Por último, si nosotros queremos graficar el eje de simetría, vamos a poner X igual 3, que era nuestro eje de simetría, y nos quedó graficada exactamente a la mitad. Podemos corroborar la gráfica que nosotros hicimos a mano con el GeoGebra. O esa es la idea para que ustedes puedan tener un control si está bien hecho o no. Nos faltaba el último punto, que es el vértice. Para el vértice también voy a intersección con el eje de simetría y la parábola y me queda que el vértice está en -3, -16. Todos estos puntos, estos 4 puntitos que marcamos acá, son los 4 datos, ¿sí? Más la recta, los 4 datos que estuvimos buscando a lo largo de estas clases.